Cordial saludo desde la ciudad de Medellín. Les habla Bernardo León Hoyos. Este es el curso de programación básica. Estamos trabajando en el lenguaje PSI y la clase de hoy va a tratar del ciclo for, que en este lenguaje se llama ciclo para. Y lo vamos a ilustrar generando la serie de Fibonacci. Es una de las series más famosas de las matemáticas. Está presente en muchos casos de la naturaleza. En el fondo estamos viendo algunos ejemplos de cómo la serie de Fibonacci está presente en la forma como van creciendo los pétalos de las flores a medida que va aumentando su radio, o los frutos, o las escamas de un animal. En fin, son muchos los ejemplos que existen de la serie de Fibonacci. Les voy a compartir pantalla para que nos enteremos un poco más de esta serie. Fibonacci fue un matemático que llegó a esta serie estudiando cómo se reproducían unos conejos. Y después se dio cuenta que esa serie no solamente se ajustaba a la forma como se multiplicaban los conejos, sino que estaba presente en muchas otras partes de la naturaleza. Se genera de una manera muy sencilla. Siempre un número va a ser el resultado de los dos anteriores. Hay que iniciar con el 0 y el 1, luego este 1 es igual a 0 más 1, este 2 es igual a 1 más 1, este 3 es igual a 1 más 2, este 5 es igual a este 2 más este 3, el 8 es igual a 5 más 3, el 13 resulta de sumar 5 más 8, el 21 de sumar 8 más 13, y así nos podemos seguir yendo hasta el infinito. Vamos a ver ejemplos en donde la serie de Fibonacci se cumple de manera muy matemática. A medida que crecen las circunferencias o las vueltas de la espira en los pétalos de una flor o en los pétalos de muchos tipos de plantas. Aquí vemos muchos ejemplos donde se ha comprobado que la serie de Fibonacci se cumple casi matemáticamente. En conchas de animales, inclusive en la cantidad de objetos espaciales que hay en una galaxia, en nuestro ADN. Es una serie bastante interesante porque la naturaleza nos la muestra en muchos casos. Bueno, la serie de Fibonacci, entonces, vamos a inicializarla de la siguiente manera. Para eso le damos el valor de, digamos, de P y de U al último y al penúltimo valor. Este va a ser nuestro algoritmo. Y en la F va a ser la suma de los dos últimos. En la siguiente vuelta del ciclo, la P toma el valor de U, la U toma el valor de F, y la F vuelve a ser la suma de los dos últimos. Al siguiente ciclo, la P toma el valor de U, la U toma el valor de F, y la F vuelve a ser la suma de P más U. Al siguiente ciclo, otra vez, la P toma el valor de U, la U toma el valor de F, y la F vuelve a ser la suma de los dos últimos. Y así nos vamos yendo hasta el valor de N que queramos. Entonces declaramos una variable P de penúltimo, una variable U de último, una variable F que va a ser el valor de la serie de Fibonacci. La N es la que nos va a decir cuántos ciclos vamos a hacer, cuántas veces vamos a calcularlo. Y la I nos va a servir para que le incremente de uno en uno cada ciclo hasta llegar a la N. Vamos entonces a generar nuestro código en el lenguaje PSI, como lo estamos viendo en pantalla, y lo primero que hacemos es pues, definir nuestras variables. Entonces, ya saben, definir, vamos a definir una P de penúltimo, una U de último, obviamente la F, que es el resultado de la serie de Fibonacci, una N, que es la que nos va a decir cuántas vueltas queremos darle al ciclo, y una I, que es la que nos va a permitir que el ciclo incremente de 1 en 1. Y las vamos a definir como números enteros. En la siguiente instrucción, pues vamos a usar una función de escribir para pedir la n. Entonces pongamos ingrese un número entero positivo.
Y con la función leer vamos a ingresar esa n. Va a leer la n. Recuerden, debemos inicializar los dos primeros. O sea que hay que hacer una p igual a 0 y una u igual a 1 para poder iniciar la serie. De ahí en adelante ya son resultados. Entonces, para eso vamos a ingresar nuestro ciclo para. El ciclo para nos va a decir que va a ir una variable llamada i, que va a inicializar en 0 y va a parar cuando llegue a n, y que se va a incrementar de 1 en 1. Eso es lo que significa ese para. En los ciclos para hay que saber de antemano cuántas veces vamos a recorrer el ciclo, lo que no ocurría con los ciclos mientras y repetir, que podíamos entrar las veces que quisiéramos hasta que se generara una condición de abandono, pero al iniciar el ciclo nunca sabemos cuántas veces se va a repetir. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra serie de Fibonacci, f igual a p más u, como vimos en la diapositiva. F va a ser p más u, luego p va a tomar el valor de u va a tomar el valor de f, que ya se calculó, y eso es todo lo que necesitamos para generar la serie. Ahora solamente falta que nos muestre el resultado de f en cada vuelta que da el ciclo. Vamos a escribir la n, dos puntos, lo vamos a concatenar no con la n, sino con la i, porque si no nos repetiría la misma n en todos los ciclos. La vamos a concatenar con f, dos puntos, entre comillas es un texto, y con la variable f, que es la que nos tiene el resultado de Fibonacci. Entonces vamos a correr nuestro código. Ingrese un número entero positivo, digamos 5, y nos generó la serie. ¿Cuántas vueltas dio? Pues, dijimos que lo generara 5 veces. Tenemos que 1 más 2 da este 3, 2 más 3 da este 5, 3 más 5 da este 8, 5 más 8 da este 13. Vamos a repetirlo con otro número más grande, que lo haga hasta 9. Ahí vemos como siempre cada número es la suma de los dos anteriores. Es un sistema donde hacemos simplemente un reemplazo de variables, como pueden ver acá. P toma el valor de u toma el valor de f, y se repite el ciclo hasta donde queramos. Yo le doy el valor de 15, me va a generar 15 veces la suma de los dos últimos valores hasta llegar que en el ciclo 15 la serie de Fibonacci ya va en el valor 1597, y que este 1597 es la suma de 987 más 610. Pueden ir comprobando todos esos números. Con esto creo que ya queda claro no solamente qué es la serie de Fibonacci, sino lo importante de esta lección es que es el ciclo para, que en nuestro lenguaje se conoce como el ciclo for. Recuerden, la diferencia entre el for con los dos que vimos en las clases anteriores es que de antemano sabemos cuántas veces se va a recorrer el ciclo. Entonces dejemos ahí esta lección, traten de hacerla en sus computadores y nos vemos en la próxima lección. Mucho juicio, mucho estudio.